Teodoro, yo te conozco hace mucho tiempo, pero mire cómo es la vida y el tiempo. No recuerdo ahorita, pero deben ser más de 20 años que no te veía. Te he hablado por teléfono, pero creo que más, 20 o 30 años que no te veía así cara a cara. Bastante tiempo. Bastante. Y hay compañeros nuestros de aquel tiempo que no los he vuelto a ver. Pero precisamente, háblame de tus inicios. Conozco a Raúl Reyes, a Hugo Betancourt y otros profesores que te ayudaron mucho. De repente no menciones a todos porque sería Manuel de la Rosa, sería Eugenio. como injusto, pero tú tienes una formación teatral y videográfica. Háblanos de esa combinación y de tus mentores. Exacto, mira, siempre lo tuve clarito desde que era niño. Me encantaba la magia de la televisión. Cada vez que veía algo en la tele, en una serie o esto, yo me preguntaba ante mí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es esto? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Por qué esa persona cae de un edificio y está muerta y en la vida real no está muerta nada? Entonces, todas eran esas preguntas que me hacía desde niño. Hasta que ya, pues, ya de grande, tuve la oportunidad de entrar a la carrera audiovisual y que incluía el teatro también, porque siempre me gustó la actuación desde que estaba en la escuela. Y pues encajé en ese mundo donde se me abrieron esas puertas y ahí lo conocí a usted, al profesor también, que me dio varias materias de cine. Nos ponía a ver estas películas que al principio eran largas, 3, 4 horas, pero que al final, cuando analizábamos, se nos quedaba muchas cosas que hoy en día me han servido, ¿no? Igual los otros profesores que han estado allí en eso. Y pues fue un reto bastante difícil, bastante complicado, eran otros tiempos y pues tenía muchos obstáculos, pero siempre tenía en mente en que quería entrar en este mundo, ¿no? Hasta que se me dio la oportunidad, incluso por un profesor, el profesor Raúl Reyes, que me consiguió el contacto con unos que se necesitaban unas prácticas en este canal de televisión, y fue cuando entré. Pero más que todo estaba entrando como en la parte actoral, teatral, porque era un programa donde se tenían que hacer locuciones. Entonces yo empecé entrando haciendo voces, hacía voces para unos personajes allí del programa, parecen pero no son, eran de sátiras, muy divertido. Entonces hacía las locuciones y aparte había que manipular este tipo de personajes con mis manos y se mezclaba con la actuación. Entonces ahí mis primeros pininos en actuación, locución y la manipulación de estos personajes, pues estos títeres. Entonces ahí se me fue abriendo eso, duraron como 2 años y aparte de que veía, de que yo actuaba, hacía la locución, me gustaba el detrás de cámara porque era en lo que me estaba formando. Y entonces, después de que terminaba la labor de mi hora de trabajo, yo me quedaba en la sala de edición con los productores, viendo cómo se editaba, cómo se hacía esto y cómo esto y lo otro. E incluso me volví cafetero porque iba a comprar café, venía, le traía café y era para mí muy emocionante ver cómo se realizaba ese tipo de cosas. Y bueno, así fueron mis inicios en ese programa. Después de ahí saltamos a lo que fueron la seriada, la primera telenovela panameña. Tuve la oportunidad de trabajar ahí. Después vinieron los productores colombianos con los cuales aprendí mucho, con el señor Pepe Sánchez, que hizo muchas telenovelas en Colombia. También tuve la oportunidad de trabajar con él. Él fue el que me enseñó mucho, era su mano derecha, su continuista, su script. Cuando él llegaba al área de estudio, buscaba el libreto y me decía: Teo, ¿qué tenemos para hoy? Ya yo abría el guión, dije, bueno, esta escena no la hicimos ayer, esta no la hicimos, esta quedó de la semana pasada, tenemos que empezar por esta porque la locación es todo un mundo que fui aprendiendo. Al igual que los señores, los Dufour, los franceses, esos productores aprendí mucho. Y eso dio a pie a que se me presentara la oportunidad de ir de estudios a foro. ¿Y dónde están los foros? En los grandes países. La oportunidad de viajar a México, y cuando llego allá, el mundo de la televisión allá, el movimiento en sí, es totalmente diferente. Me encontré con un gigante donde veía que foro 1, foro 2, foro 3, y adentro de esos foros estaban divididos en subestudios, y pues fue totalmente más aprendizaje, adquiriendo más aprendizaje en lo que abarca los programas en vivo, porque allá me dio la oportunidad
de trabajar en programas en vivo. Bueno, lástima, yo quería entrar en el mundo de las novelas, de las producciones de telenovelas, pero es muy cerrado y se entiende, ¿no? Pero no tengo quejas de los trabajos que hice con Televisión Azteca en este caso, y eso me llenó más de experiencia, así que cuando regresé a Panamá, continué en este mundo. Después aparecieron algunas películas como Chances, donde participé, y otras telenovelas con Venevisión, y aquí estoy, una trayectoria de casi 26, 27 años desde que inicié en el 98, creo. Y pues siempre es aprendizaje, siempre es pasión, seguir aprendiendo. Y como dice el dicho, dicen por ahí, la televisión nunca va a terminar. Así como dijeron que cuando llegó la televisión, que la radio iba a desaparecer, la radio no desapareció. La radio continúa, en los noticieros en radio aún sigue. Entonces, llegaron las redes sociales, claro, a transformar una nueva forma de ver las cosas audiovisuales, pero la televisión va a seguir allí. Siempre, nunca va a desaparecer. Solo que en las redes sociales tú tienes la oportunidad de elegir al instante qué es lo que quieres ver. En cambio, en la televisión tienes que esperar en la noche para ver el capítulo de la novela, mañana el capítulo de la novela y así pasado. Y en las redes sociales no, simplemente pones y la ves a cualquier hora del día. Esa es la gran diferencia. Ese es el mejor momento. El momento que me puede decir que más triste, cuando tuve que salir como 6 meses, quedé fuera del medio de la televisión por motivos de crisis del país, hubo recorte, y fueron 6 meses que no encontraban en ningún canal, hasta que son muy cortos aquí, muy pequeños aquí, muy poquitos. Entonces, por más que tocaba puertas en los otros, no se me abría. Incluso se me abrió una en un medio que eso tiene su pro y su contra. O sea, cuando vieron mi currículo, decían que era tan extenso que no se me podía dar la plaza que tenían presente porque mi currículo era muy grande y que no podía para eso. Imagínense a ese nivel. Entonces, para mí fue muy deprimente estar esos 6 meses sin hacer nada de lo que me ha gustado durante 26 años. Pero gracias a Dios, surgió una productora y empecé a hacer un documental, luego una película y después volví otra vez a la televisión y bueno, aquí estoy ahora en el departamento de noticias pero esa fue la parte que puede decir que me sacó lágrimas, no lo niego. Excelente, Teodoro, ya estamos casi finalizando la entrevista. Solamente 2 preguntas más. Se dice que el productor o cualquier persona ligada al medio audiovisual, incluso el cinematográfico, a veces se aleja de su familia, a veces por mucho tiempo, a veces por temporadas. Es más, creo que ahorita hay una película, Sentimental Value, de Noruega, que es una de las favoritas para el Oscar, Valor Sentimental, que precisamente habla de eso, de un padre, un famoso director noruego, muy alejado de sus hijas, que regresa a hacer una película sobre la vida de su hija, pero que está tan alejado de la vida de ella, que como ella hace teatro y a él no le gusta, y la película trata sobre la vida de ella, de su hija, no la coloca de actriz, sino que buscó una persona para reemplazarla. ¿Cuál ha sido el precio que ha pagado Teodoro Mendoza a nivel personal y familiar? En verdad, sí, mira, yo soy una persona que es muy unida a la familia. La familia es todo para mí, ¿no? Todo. Entonces, el momento en que, no solamente en el extranjero, cuando me fui al extranjero, sino momentos aquí en Panamá, hubo tiempos en que me tocaban algunas producciones donde tuve que salir meses, por ejemplo, a Bocas del Toro, y sin poder regresar, porque la producción ameritaba estar al 100% en ella, pues, en el terreno, en el set. Y entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, en el caso mío, pasar un cumpleaños, el 15 años de mi sobrina, un día de la madre, lejos de ellos, nada más que por hablar por teléfono y no tenerlo presente, la verdad sí afecta. Este mundo sí afecta en lo personal.